Tercer dolor y gozo de nuestro Padre y Señor San José, la circuncisión y la imposición del santísimo nombre de Jesús. Es un misterio muy conmovedor. La composición del lugar nos estremece al pensar en la mutilación física tan sensible en el cuerpecito de un niño de 8 días y en el dolor que aquello naturalmente producía a sus padres. Era una prescripción legal entre los judíos, pero no por eso dejaba de ser penosa para los padres del niño y, claro, para el mismo niño, aunque ese dolor sensible todavía no es consciente como si fuese adulto. En los capítulos 13 y 14 del libro cuarto de la mística Ciudad de Dios, la Madre Ágreda dice que cuando la Virgen se halló grávida de Dios, se halló con la encarnación del Verbo Divino en sus entrañas, conoció todos los trabajos y penalidades que su Hijo Dulcísimo venía a padecer. La Virgen tiene en grado supereminente los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, y con esos dones penetra, como ninguna criatura lo ha hecho, el sentido de las Sagradas Escrituras. ¿Qué sería la Virgen estos días hablándonos de los Salmos, por ejemplo? Ella conoce y saborea mejor que nadie la Sagrada Escritura y, por tanto, comprende de una manera absolutamente sobrenatural los misterios contenidos en las Sagradas Escrituras. Y con esa ciencia que le da el Espíritu Santo, pondera y conoce anticipadamente lo que su Hijo había de padecer por la redención humana. Y esto la hacía desde el inicio la Señora de los Dolores. Esto lo han visto muchos santos, que María supo desde el principio lo que había de padecer el Cordero que venía para ser sacrificado. Pero dice la Madre Ágreda: mas en cuanto al misterio de la circuncisión, que había de ser tras el nacimiento, no tenía la Divina Señora orden expreso ni conocimiento de la voluntad del Eterno Padre. Entonces ella sabía que su Hijo venía a honrar la ley, que era el primero que la guardaría y la confirmaría. Y sabía también que su Hijo venía a padecer por los hombres y que el amor de su corazón no rehuiría el dolor de la circuncisión y que, por tanto, era razonable que se sometiese a ella. Pero, por otro lado, dice esta piadosa, venerable autora, el maternal amor del corazón de la Virgen la llevaba a excusar a su dulcísimo niño de padecer esta penalidad. Y además María sabía que la circuncisión entre los judíos era, como si pudiésemos hablar así, como un presacramento en ellos para limpiar del pecado original. Y entonces su Hijo no iba a necesitarla, porque no lo traía. Así como tampoco necesitaría después el bautismo de Juan, que era imagen del nuestro, y también se quiso introducir Jesús en la fila de los pecadores. Se pregunta nuestro clásico: ¿mas por qué se ha de lavar el autor de la limpieza? Porque el bautismo hoy empieza y él lo quiere inaugurar. Pues en este mismo sentido quería comenzar a verter su sangre. Y dice Ágreda, la Virgen podía salir de esta duda, de este dilema,
Mi hijo querrá someterse a la ley, pero mi hijo no necesitará ser circuncidado porque no trae pecado original. Y entonces la Virgen podía salir de esta duda, qué cosa tan bonita, como tenía una comunicación intimísima y directísima con Dios, podía salir de esta duda preguntándolo al Señor, pero su prudencia la detenía, porque la oración de María no era curiosa. Si al Señor le revelaba tantas cosas, lo que no le revelaba es porque ella no necesitaba conocerlo. Y tampoco se atrevió a preguntarlo a los ángeles, con quienes tenía tan especial comunicación, sino que aguardaba el tiempo de la providencia y jamás se adelantaba con ahogo ni curiosidad a inquirir ni saber las cosas por orden sobrenatural, y mucho menos cuando esto había de ser para aliviarse de alguna pena. Hay que evitar la curiosidad, incluso espiritual. Señor, si estás agradado de mí, si te va a complacer tal cosa, si deseas tal, dame esta prueba, que me den una estampa del corazón de Jesús, que me den una flor, que me den... No seamos pueriles habitualmente, a veces puede que haya que hacer algo de esto. Yo no sé cada alma cómo funciona, yo hablo aquí en general, pero dejemos a Dios proceder a su aire con sus ritmos. Él ya se encargará de sorprendernos mucho mejor de lo que nosotros queramos planificarle. Y dejémonos llevar. No estropeemos las cosas con nuestras curiosidades, ni humanas, que son muy feas y muy pueblerinas, ni sobrenaturales, que son un poco meternos a Dios. No. La Virgen, lo de la circuncisión, fíjese, es la piedra de toque en la infancia del niño para la Virgen más costosa, porque no acababa de saber cómo podían casar esos dos extremos: el cumplimiento de la ley y la inocencia absoluta del niño. Pero ya veremos lo que Dios hace o dispone. Entonces, ella consultaba todo con el Señor, pero lo consultaba en función de las luces que Dios le iba dando. Y es verdad que tenía derecho, ella como madre del Verbo, para pedir al Señor el conocimiento de su voluntad, pero procedía según el Salmo 122 que meditábamos el otro día. Como están los ojos de la esclava, así estaban sus ojos en las manos del Señor, esperando su misericordia, no queriéndola adelantar ni exigiéndola, ni tratando de descifrarla, sino esperando su misericordia. El misterio de la circuncisión era único para la Virgen. Y entonces, hablando, dice la Madre Ágreda, con la ley, decía la Virgen, oh ley común, la ley que estaba establecida en el Levítico, también en el Deuteronomio, para los israelitas, la ley mosaica, la ley que viene Jesucristo a perfeccionar y a completar. Y dice María, oh ley común, justa y santa eres, pero muy dura para mi corazón, si le has de herir en quien es su vida y dueño. Que seas rigurosa para limpiar de culpa a quien la tiene, justo es. Pero que ejecutes tu fuerza en el inocente que no pudo tener delito, exceso de rigor parece. Oh cruel instrumento, si ejecutaras el golpe en mi propia vida y no en el dueño que me la dio. Oh hijo mío,
dulce amor y lumbre de mi alma, ¿posible es que tan presto derramaréis la sangre que vale más que el cielo y la tierra? Y empieza ya a dialogar con su propio hijo que lleva en las entrañas, diciéndole cómo es posible que si no traéis pecado original, tengáis que hacer algo para que os borre lo que no tenéis. En fin, son diálogos muy bonitos y diálogos que ya tiene después con el niño recién nacido en sus brazos. Y entonces mezcla ese dolor en el diálogo con el gozo de ver en sus brazos al unigénito del Padre. Y así pasó los días hasta la circuncisión, los 8 primeros días de vida del niño. Acompañándola en ese dolor mezclado con gozo, su castísimo esposo San José, porque solo con él habló del misterio, aunque fueron muy pocas palabras, por la compasión y lágrimas que les producía a los dos tocar ese tema. Entonces, con el único que deslizó algo de su preocupación, ¿qué pasará? Tenemos que circuncidarlo, fue con San José, pero muy brevemente. Y entonces, antes que se cumplieran los 8 días del nacimiento, pues durante esa semana, ya María derramó su corazón en la oración. Y miren qué oración. Altísimo Rey, Padre de mi Señor, aquí está vuestra esclava con el verdadero sacrificio y hostia en las manos. Mi gemido y su causa no está oculto a vuestra sabiduría. Conozca yo, Señor, vuestro divino beneplácito en lo que debo hacer con vuestro Hijo y mío para cumplir con la ley. Y si con padecer yo los dolores de su rigor y mucho más, puedo rescatar a mi dulcísimo Hijo, Dios verdadero, aparejado está mi corazón, y también para no excusarlos, si por vuestra voluntad ha de ser circuncidado. Y el Altísimo le responde, como suele con ese piropo con que el Señor habla a María según la Madre Ágreda: hija y paloma mía, no se aflija tu corazón por entregar a tu hijo al cuchillo y dolor de la circuncisión, pues yo le envié al mundo para darle ejemplo y para que dé fin a la ley de Moisés, cumpliéndola enteramente. Si el hábito de la humanidad que tú le has dado como madre natural ha de ser rompido con la herida de su carne y juntamente de tu alma, también padece en la honra, siendo hijo natural mío por eterna generación, imagen de mi sustancia, pues le entrego a la ley y sacramento que quita el pecado, sin manifestar a los hombres que no puede tenerle. Déjale pues que derrame su sangre y me dé primicias de la salud eterna de los hombres. Entonces, conocida la voluntad de Dios, María se rindió totalmente a ella, hizo otras oraciones, ofreciendo como sacerdote en el ofertorio de la misa la hostia de la salvación, y consciente de que Dios no perdonaba a su propio Hijo, no quería ella enmendarle la plana, le entregaba al Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo, y no obstante añadía una súplica, y es que el cuchillo que había de herir el cuerpecito del niño le molestase menos a cambio de que hiriese el corazón de ella. Y salió de la oración, no manifestó todavía a San José lo que había entendido en esa oración, y ya leería todo porque digo es tan hermoso, y después de un poco de tiempo le dio a entender al esposo con las menos palabras posibles para que no sufriera, que estaban más obligados él y ella que todas las criaturas juntas a circuncidar al niño, y que tenían que ser más puntuales que nadie en cumplir el precepto. Y entonces el esposo, con suma veneración, le respondió que en todo se sometía él a la voluntad divina, y
y le preguntó a ella que cómo se había de ejecutar la circuncisión. María le contestó que como hacían los demás niños, pero que en este punto le había revelado el Señor que ella no debía entregar al hijo a ninguna persona, que le llevaría en sus brazos. Y como que la humanidad sacratísima de Cristo es más sensible que ninguna otra, pues él sentiría más el dolor que los demás circuncidados. Y por tanto había que prevenir mejor la medicina que se aplicaba a los otros niños. Entonces pidió a San José que buscase un pomito de cristal en que recibir la sagrada reliquia de la circuncisión del niño para guardarla consigo. Ella, por su parte, previno los paños en que había de caer la sangre del niño para que no se perdiese ni una gota. Y entonces le dijo a San José que llamase al sacerdote, al moekel se llamaba, el circuncidador, que viniese a la cueva porque el niño no saliese de allí y por mano del sacerdote se hiciese la circuncisión como ministro más decente y digno. Otros autores quieren que a falta de posibles para pagar un estipendio al sacerdote, el circuncidador fuera el propio San José. También he leído esto en otros autores, porque podía ser el propio padre del niño. Había de tener muchísima destreza y conocimiento, pero a la Madre Ágreda no le fue revelado así. Y parece más razonable y delicado, porque se hubiera partido de dolor el corazón de San José. Entonces, luego trataron, después de decir la circuncisión habrá de ser así, llamemos al sacerdote, enseguida trataron del nombre, porque la circuncisión era el momento de la imposición del nombre. Y entonces habló José, claro, y le dijo, como hablaban poco de estos temas por reverencia, por discreción, por humildad, por paciencia, por mortificación. No es que cuando alguno tenía una revelación, enseguida fuera a compartirla con el otro, porque era tal temor sacral, tal conciencia de que se estaban moviendo en una atmósfera absolutamente sobrenatural, que no querían como, en fin, profanarla no es un verbo que haya que decir, pero no querían invadir el terreno de ninguno de los otros dos, esperaban siempre. Entonces ya ha llegado el momento, María pregunta qué nombre han de imponer, y entonces habla José y le dice, Señora mía, cuando el ángel del Altísimo me declaró este gran sacramento, este gran misterio, me ordenó también que a vuestro sagrado Hijo le llamásemos Jesús. Respondió la Virgen Madre, el mismo nombre me declaró a mí cuando tomó carne en mi vientre. Y sabiendo el nombre de la boca del Altísimo por sus ministros los ángeles, justo es que con humilde reverencia veneremos los ocultos juicios e inescrutables de su sabiduría infinita en este santo nombre, y que mi Hijo y Señor se llame Jesús. Y así se lo manifestaremos al sacerdote para que escriba este divino nombre en el registro de los demás niños circuncisos. Entonces nos presenta ahora una aparición de numerosísimos ángeles. Cada uno traía en el pecho como una especie de custodia con un viril y en él escrito el nombre de Jesús. Y como cabeza de este gran ejército venían los dos grandes príncipes, San Miguel y San Gabriel, y traían en unas letras más grandes en las manos escrito el nombre de Jesús. En fin, son representaciones ya más teatralizantes que pueden adquirir estas visiones
y son siempre visiones imaginarias, naturalmente. Y los ángeles le hablaron a María como reina de ellos y con suma reverencia le dijeron: este es el nombre del Hijo, de vuestro Hijo, que está escrito en la mente de Dios, ab eterno. Y le hablaron largamente de lo que significaba el nombre de Jesús. Es una delicia como si dijésemos un tratadito de teología, de soteriología, porque Jesús significa Salvador. Y la parte, digamos así, de la cristología, que trata de la redención de Jesucristo como Salvador, es la soteriología. Soteros en griego es Salvador. Pues bien, después al final del capítulo tiene la doctrina que la Reina del Cielo da a la Madre María de Jesús de Ágreda. Y es muy interesante, pero me interesa todavía más pasar al siguiente capítulo en el que estamos, que es el capítulo, como hemos dicho, 14. Son los capítulos 13 y 14. Pues en el 14 ya es propiamente la circuncisión. En Belén había una sinagoga. Ya sabemos, las sinagogas eran sucursales que había en todo Israel del templo de Jerusalén. Pero en las sinagogas no se ofrecía el sacrificio. No, solo se explicaba la Escritura. Recordemos a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando le fue entregado el rollo, lo abrió y dijo la profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, y hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Se produjo aquel escándalo, en fin. Pues el sacerdote que en cada pueblo estaba encargado de la sinagoga era también en principio el ministro de la circuncisión de los niños, puesto que era el ministro de la ley. No por precepto, cualquiera podía circuncidar, cualquier varón, pero las madres tenían especial devoción en que el circuncidador fuera un sacerdote. Había como la creencia de que los niños estarían más protegidos si eran circuncidados por mano del sacerdote. Y por la dignidad del niño, María comprendió que tenía que ser un ministro el sacerdote. Y entonces fue San José, le llamó, como ya le había encargado, vino el sacerdote al portal o cueva del nacimiento, donde le esperaba el Verbo humanado y su Madre Virgen que le tenía en sus brazos, y con el sacerdote vinieron otros 2 ministros que solían ayudar en el ministerio de la circuncisión. El horror del lugar humilde admiró y desazonó un poco al sacerdote, pero la prudentísima reina le habló y recibió con tal modestia y agrado que eficazmente le compelió a mudarse el rigor en devoción y admiración de la compostura y majestad honestísima de la madre. Y cuando puso el sacerdote en el semblante de la madre y del niño que tenía en sus brazos los ojos, sintió en el corazón gran devoción y ternura, admirado de lo que veía en tanta pobreza. Y cuando llegó al contacto de la carne delicada del infante Dios, fue el sacerdote renovado todo, con una oculta virtud que le santificó y perfeccionó. Le llevó hasta ser santo y muy agradable al Altísimo Señor. ¿Quién sería? No le veneramos en el santoral. Ha quedado desconocido. Aquel sacerdote betlemita que circuncidó al niño Jesús. Pero aquel contacto con la carne del niño le santificó para siempre. Y nuestro contacto en la comunión nos santifica y nos renueva completamente. Y entonces, para hacer la circuncisión, encendió San José 2 velas de cera. El sacerdote dijo a la Virgen que se apartase un poco y entregase al niño a los ministros, porque la vista del sacrificio no la afligiese.
Y a pesar del deseo que tenía de no separarse del niño, la Virgen obedeció al sacerdote. Y cuando se iba a retirar, veía que no era posible apartarse. Entonces fue con mucha humildad. ¿Cómo no diría las cosas la Virgen? Y le pidió al sacerdote, le suplicó que si podías no apartarse. Entonces, ¿qué no vería el sacerdote en ella? Que lo que no era usual, le dijo que no solo no se apartase, sino que creía conveniente que fuese ella la que tuviese al niño en brazos, el mismo que le había mandado ausentarse un momento antes. Y entonces la Virgen fue al altar sagrado donde por primera vez se ofreció la sangre de Cristo. Desenvolvió la madre a su hijo de los paños en que estaba, sacó del pecho una toalla o lienzo que tenía prevenido al calor natural por el rigor del frío que hacía, y con este lienzo tomó en sus manos al niño, de manera que la reliquia y sangre de la circuncisión se recibiesen en él. El sacerdote hizo su oficio, circuncidó al niño Dios, y el mismo niño en ese momento ofreció al Eterno Padre 3 cosas preciosísimas. La primera fue admitir forma de pecador, al estar sometiéndose a la ley. La segunda fue el dolor, con el que inauguraba ya el que le iba a rodear durante toda su vida terrena. Y la tercera fue el amor ardentísimo, infinito, con que estaba derramando por primera vez su sangre. Esas 3 ofrendas del niño tenemos nosotros que copiarlas. Primero, tomar la condición de pecadores es lo que somos. Segunda, ofrecer el dolor corredimiendo con Cristo. Tercera, entregar nuestra sangre, que es tanto como decir nuestra vida, con todo el amor de que seamos capaces. Estas fueron las 3 ofrendas de ese ofertorio cuyo altar fueron los brazos de María, la hostia, el cuerpecito del niño Jesús. Y esta fue su oración, este fue su sacrificio, estas fueron sus primicias. Y a la sangre unió las lágrimas. Y aunque el dolor de la herida fue gravísimo, así por su sensible complexión como por la crueldad del cuchillo de pedernal, no fueron tanta causa de sus lágrimas el dolor y sentimiento como la sobrenatural ciencia con que miraba la dureza de los mortales, más invencible y fuerte que la piedra, para resistir a su dulcísimo amor y a la llama que venía a encender en el mundo. Lloró también la tierna madre, como candidísima oveja que levanta el balido con su inocente cordero. Y recogió la sagrada reliquia y sangre derramada y la entregó entonces a San José. Sigue la narración de la circuncisión y entonces el sacerdote, ya habiendo curado un poco al niño, preguntó qué nombre daban sus padres a aquel infante. Y entonces María, respetuosa, miró al cabeza de familia para que fuese él quien rompiese a hablar. Él a su vez no se atrevió, le inclinó la cabeza para concederle a ella el honor de pronunciar por primera vez el nombre de Jesús. Ella volvió a sonreírle y, como si se hubiesen puesto de acuerdo cronométricamente, pronunciaron los 2 a la vez el nombre de Jesús. Esta estampa delicadísima nos ofrece esta Madre Ágreda. José era el que tenía la autoridad, a él le correspondía decirlo, pero José no quería que aquella música celestial sonase por primera vez
sin que la pronunciasen también los labios de María. Y entonces el sacerdote, como admirado, respondió: muy conformes están los padres en el nombre del niño. Y le inscribió con ese nombre de Jesús. Y al escribirle, dice la Madre Ágreda, sintió el sacerdote gran conmoción interior que le obligó a derramar muchas lágrimas. Y admirado de lo que sentía e ignoraba, dijo: tengo por cierto que este niño ha de ser un gran profeta en Jerusalén del Señor. Tened gran cuidado de su crianza y decidme en qué puedo yo atender a vuestras necesidades. Respondieron María y José al sacerdote con humilde agradecimiento, y con alguna ofrenda que le hicieron, le despidieron. Se quedaron solos María y José con Jesús, y de nuevo celebraron el misterio de la circuncisión con dulces lágrimas y cánticos que hicieron al nombre dulcísimo de Jesús. La madre curó al niño Dios de la herida del cuchillo con las medicinas que solían aplicarse, y el tiempo que le duró el dolor y la cura al niño no le dejó un punto de sus brazos de día ni de noche. Y así se quedaron María y José, así nos quedamos nosotros con el niño. Y lo que consideramos en este misterio, en este tercer dolor y gozo, es que aquella angustia terrible que proporcionó al corazón de José el tener que circuncidar al niño, sometiéndolo a la ley e infligiéndole ese dolor tan sensibilísimo, quedó como compensado bastantísimamente con el nombre de Jesús. ¿Qué es para nosotros el nombre de Jesús? Es el que nos enseña y estimula constantemente a hacer las tres ofrendas que Él hizo en su circuncisión: la ofrenda de mis pecados para que el Señor los purifique, la ofrenda de mi dolor para que lo haga redentor, la ofrenda de mi amor para que santifique todas mis obras, unido al amor del corazón de Jesús. Estas tres ofrendas me las enseña constantemente el nombre de Jesús. Yo dejo a Jesús ser Jesús en mi vida. O sea, le dejo salvarme de mis pecados. Le dejo redimirme, purificarme, renovarme, recrearme, rejuvenecerme, rehacerme. O Jesús es para mí un nombre que no tiene especial resonancia. Soy muy devoto de esa jaculatoria antigua. O Jesu, Jesu, esto mihi semper Jesu. Oh Jesús, Jesús, sé para mí siempre Jesús. Sé Jesús para mí. Y que yo me pueda relamer de gusto como hacía San Francisco cada vez que pronuncio tu nombre, porque experimente tu redención copiosa, experimente tu salvación. Todo esto nos enseña, y con cuánta dulzura, con qué ternura conmovedora y delicadísima, el misterio de la circuncisión. Que como José, nosotros llamemos en nuestra ayuda cada minuto de nuestra vida a María, para que pronuncie con nosotros ese nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, en quien nosotros somos salvos.